$10,000 mensuales es lo que estaría pagando el gobierno de los Estados Unidos por una bodega en el puerto de Buenaventura Valle, donde permanece parte del material para levantar un nuevo muelle en la isla Gorgona, a 164 kilómetros del mar adentro en el Pacífico colombiano. Se trata de una estructura en forma de H, con una pasarela de 132 metros de largo que permitiría aumentar a los 2.400 arpes y ataque. Para este tema he invitado a Yolima Vargas, bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante del doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica en Alemania. Esto es Pachamama Power Podcast. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, tardes, noches para todas las personas que se conectan a este Pachamama Power Podcast. Hoy estamos con una gran invitada, Yolima Vargas, columnista, activista ambiental, y hoy vamos a hablar precisamente de lo que está pasando a kilómetros de muchos de nosotros, es en la isla Gorgona. Bienvenida, Yoli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Tal vez decir como activista en el sentido de amar la naturaleza, pero más bien bióloga y pues ocupada en el tema de la educación ambiental. Perfecto, Yoli. Hoy vamos a hablar de un tema que tú has venido moviendo en redes. Estuviste precisamente desde manera muy virtual. Recordamos que Yoli nos acompaña desde Frankfurt, pero su corazón siempre ha estado aquí en Colombia y en defensa precisamente de estos temas. Y es la base militar o puesto de vigilancia en Gorgona. Estuviste conectada de manera virtual a una audiencia que se hizo por parte de la representante Jennifer Pedraza con el Ministerio de Ambiente en cabeza de Susana Muhammad. Y para los que no conocen qué es lo que está pasando, pues le voy a dar la palabra a Yoli para que nos cuente y haga un pequeño resumen y un brief de lo que está pasando en Gorgona. Entonces, adelante, Yoli. Bueno, lo que está pasando en Gorgona básicamente es algo que está pasando hace 10 años y es una necesidad del gobierno de Estados Unidos por financiar un proyecto de crear una base guardacostas e instalar un radar en la isla Gorgona. Eso en el marco de un proyecto mucho más grande que tiene el gobierno de Estados Unidos, que mezcla como asegurar territorialmente el Pacífico con algunos proyectos de conservación, incluso financiando también proyectos de conservación. Y por eso hay proyectos similares en otros países, en el mismo Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica y en Ecuador. Con Perú también hay algunos adelantos, pero como tal, pues no hay ningún proyecto en una isla. Pero sí que en Ecuador, en Galápagos, en Costa Rica, en la isla Cocos, en Panamá también, y con unas características muy similares. Lo que sucedió en Colombia es que pues este proyecto fue rechazado por sobre todo científicos que han trabajado durante largo tiempo en la isla Gorgona, desde que esta fue declarada Parque Natural Nacional, también tras una larga pelea de muchas personas. Y pues como es un parque natural nacional, objeto de conservación, desde hace 10 años ha habido una gran tensión porque no se adelanten proyectos de este tipo en la isla. Y pues hasta el día de hoy esta presión ha dado sus frutos, porque si bien pues este es un proyecto que viene desde Estados Unidos y a la final va a ser muy difícil negarse. Y en este aspecto quiero ser muy clara. Yo realmente creo pues que es un poco utópico creer que algún gobierno podría negarse, ¿no? Se trata de una presión internacional demasiado fuerte. Colombia es un estado más bien débil y frente pues a las pretensiones de un gobierno como Estados Unidos, resulta muy difícil negarse a algo así.
Entonces, bueno, creo que con cualquier otro presidente o presidenta que estuviera en Colombia, esto iba a suceder. De hecho, es algo que viene pasando desde hace 10 años, pero esa tensión que ha habido con muchos que comparten un nicho en Gorgona, buena parte de ellos científicos, biólogos, otros que se dedican al buceo, que son buzos, otros que se dedican al ecoturismo, pues es una presión que sí ha servido, porque el proyecto original era muy lesivo, tenía unas obras muy polémicas y digamos que la oposición por lo menos ha logrado que mejoren las condiciones de lo que se está proponiendo ahora para que no sea tan invasivo. Aún así, obviamente, pues no sería deseable que se adelantara un proyecto de este tipo en un parque natural nacional, una isla como Gorgona. Gracias, Yoli. Y tú has mencionado por redes algo que quiero ahondar un poco más en este podcast y es la licencia express. Hay ciertos, pues obviamente dentro de esta oposición, y es una de ellas es que la licencia ambiental se otorgó precisamente sin los estudios correspondientes y sin la profundidad y sin la consulta previa a todas las comunidades. Hoy por eso, inclusive la vicepresidenta Francia Márquez, en su mandato, pues ha iniciado unas mesas de concertación precisamente porque uno de los puntos más importantes de cualquier licencia ambiental, no solamente de esta, es la consulta previa. ¿Qué pasa con esa licencia express y qué pasó con la consulta? Bueno, te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque esta ha sido una campaña que casi he adelantado en soledad, aunque debo decir que quien primero denunció este tema de las licencias express fue el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra. Y digamos, acá hay que hacer una claridad muy importante, porque cuando uno habla de licencias ambientales express, la gente piensa que solamente uno está hablando de que hay como una irregularidad con el tipo de licenciamiento que hay hoy, pero no es necesariamente así que sucede y digamos en Gorgona de hecho pasó, ¿no? Pero cuando nos referimos a las licencias ambientales express es todas las licencias ambientales que se expiden hoy en Colombia son express. Y fue un proceso gradual que empezó con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez cuando era presidente y luego continuó en la presidencia de Juan Manuel Santos. Antes, digamos, pues la legislación ambiental colombiana estaba muy bien estructurada. Los procesos de licenciamiento tardaban en promedio lo que tardan en cualquier otra parte del mundo o incluso países como Estados Unidos o Canadá o acá en Europa. Y pues dependiendo obviamente de la actividad, pues una licencia podría tardar más tiempo en expedirse o no. Pero ese tiempo fue siendo minado, fueron sacando leyes y leyes hasta alegando pues como una estrategia para promover la confianza inversionista y para que las licencias ambientales no fueran el palo en la rueda del desarrollo. Se acabó toda esta figura que estaba pensada con un sentido, que es de verdad, digamos, una licencia ambiental para qué sirve, para garantizar que un proyecto no vaya a generar impactos socioambientales tan grandes que al final salga más caro los impactos del proyecto que lo que el mismo proyecto le va a traer al país. Entonces, pues ahora todas las licencias ambientales son express, ¿sí? Eso es importante dejarlo claro y fue algo que yo le pedí de manera pública a la ministra de Ambiente, porque además todo el equipo de ella y todas las personas que hoy están en el gobierno, en esta área ambiental, en su momento también se opusieron a estas licencias express y propusieron ellos mismos que debían ser eliminadas.
Entonces, de verdad, pues yo espero que ojalá la ministra me haya escuchado atentamente, que ojalá el director de el doctor Rodrigo Negret también me haya escuchado atentamente, porque yo sí creo que no solamente en este caso de Gorgona, que es un ejemplo fabuloso para ilustrarle a la gente lo que pasa con estas licencias express, eh, puede llegar a ser un problema. Incluso todos los proyectos de transición energética pueden llegar a ser un problema muy grande en el futuro si seguimos cayendo de nuevo en el falso dilema de que la licencia es el palo en la rueda. No, la licencia es lo que garantizaría que a futuro esos proyectos no generen impactos graves, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó además con la licencia en Gorgona? Que además de ya existir esa figura de las licencias express, que es que la autoridad tarda 3 meses desde que le entregan el estudio de impacto ambiental en dar una respuesta, que es un tiempo muy pequeño. Si en otros países son 3 años, 2 años, dependiendo de la actividad o del proyecto. En el caso de la licencia de Gorgona, se expedió una respuesta en un mes. O sea, ni siquiera se tomaron el tiempo de la licencia express, o sea que era incluso peor, ¿sí? Y pues por eso hubo muchas demandas, y al final el resultado, que era lo que yo decía en la audiencia, es un proyecto que le ha salido también muy caro a la misma Armada, que es la que lo promueve. Incluso, sí, porque pues era algo que querían ellos hacer en un mes y ya vamos 10 años, ¿sí? Por los conflictos ambientales que se crearon. O sea, para mí, las licencias ambientales express son una máquina generadora de conflictos ambientales y pues, bueno, sociales también, ¿no? Entonces, pues eso es importante aclarar. Sí, es muy importante lo que tú mencionas y no solamente pasa en Gorgona, es verdad, lo vemos mucho a través de, por ejemplo, títulos mineros. Y ha sido un dolor de cabeza realmente que el tema medioambiental se ha visto como la traba a que efectivamente se desarrollen y por eso de pronto en algunos casos nos tengan tanta fobia los ambientalistas porque dicen que nosotros nos oponemos en todo, entonces somos ese ambientalismo extremo que no quieren hacer absolutamente nada. Y creo que lo más importante aquí es el diálogo y la concertación para evitar, digamos, unos impactos ambientales a futuro de mayor escala. Recordemos que, por ejemplo, en Gorgona existe ya, digamos, son 9 casas que se encuentran albergando 19 infantes marinas, pero hoy no cumplen las normas medioambientales. La denunciaba, por ejemplo, muchos de los activistas y líderes de la zona donde se tiene asbesto, por ejemplo. Esto es un tema bastante, pues obviamente no es un tema nuevo, pero recordemos que nosotros ya tenemos una ley antiasbesto donde tenemos que hacer una transición debido al gran impacto que esto no solamente le puede producir a las personas que habitan con esas sustancias alrededor, sino también a la propia naturaleza y estando pues obviamente en un lugar lejano, qué tipo de impactos puede producir. Entonces, es muy extraño para nosotros los ambientalistas que, por ejemplo, el ANLA haya otorgado en marzo del año pasado la licencia 516 con 29 días de unas observaciones que le hizo Parque, pero 29 días no es suficiente para ahondar como tal a estos temas de impactos. Ya eso es lo que voy. Yoli, cuéntanos desde tu parte, obviamente desde como tú, como bióloga, ¿cuáles serían las afectaciones o los impactos ambientales que tendrían en la fauna y flora de Gorgona esta base militar? Bueno, no, ahí no te puedo ayudar así específicamente como a decirlos. Yo recomiendo que la gente pudiera ver esa audiencia pública, porque ahí sí que hay biólogas y biólogos comprometidos, gente que está realizando sus estudios en la isla, que han además documentado y estudiado todo muy bien y especifican cuáles pueden ser esos posibles peligros. Sobre todo tienen gran preocupación
por el efecto que pueda tener las ondas del radar en la comunicación de algunos mamíferos, Ujú. inclusive marinos y también murciélagos. Em, y pues en general, otro tema muy importante del que casi sí no se habla es pues también obviamente el bosque. ¿Sí? El bosque en Gorgona es un bosque que está en proceso de restauración. Es importante recordar que pues esto no es un paisaje prístino que nunca se hubiese tocado. De hecho, pues ha habido a lo largo del tiempo, desde antes de la conquista, una gran interacción de seres humanos con la isla. Y ese bosque, en el último tiempo, después de que se construyó una cárcel allí, que fue como la que originó una gran protesta para que sacaran a las personas que estaban ahí de un trato muy inhumano, ahí se afectó muchísimo ese bosque, que es un bosque muy importante porque tiene especies endémicas. Entonces se inició todo un proceso de restauración y pues los bosques que están en un proceso de restauración son muy delicados, ¿sí? Es para que la gente entienda, es como si fuera un enfermo que se le rompió un hueso y el hueso tarda mucho en sanar y no tiene la misma capacidad de reaccionar a nuevas afectaciones como un bosque más maduro. Entonces, pues cualquier presión extra que haya en ese ecosistema terrestre puede ser problemático. Sí puede ser problemático. O sea, lo que es claro es que no es bueno que haya mayor intervención, mayores obras en la isla o que haya soldados patrullando a través de la isla, armando nuevos senderos. Y pues desafortunadamente, por lo que la gente que frecuenta Gorgona y que digamos es su lugar de trabajo, ellos dicen que en efecto la presencia de soldados de la Armada ya ha generado impactos. Entonces, pues esperamos que este proyecto ya está muy adelantado, se le dé muchísima autonomía y autoridad a parques naturales nacionales, incluso más que la que puedan tener los soldados de la Armada, en cuanto a todo lo que tenga que ver con actividades permitidas o no dentro de la isla e incluso decisiones, ¿no? Es un tema bastante complicado, pero es importante también que la gente entienda que es una amenaza ambiental, pero sobre todo estamos aquí pues enfrentándonos a un tema también de soberanía, ¿no? Soberanía en cuanto a que este es un proyecto que no es de la Armada de Colombia propiamente dicho, es una iniciativa para toda la región del gobierno de Estados Unidos que lo financia también, ¿no? Y de una u otra manera, pues la gente debe entender que quien tiene la plata manda o quien da la plata manda. Es como lo que se conoce coloquialmente, ¿no? Entonces, en este sentido, surgen otras preocupaciones porque la Armada dice, no, no somos tantos, no se va a aumentar tampoco tanta la cantidad de personas que van a estar en la isla por cuenta de nuevos soldados. Pero la pregunta aquí es, bueno, y al momento de que haya tropas estadounidenses que quieran entrar, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar la capacidad de carga de la isla? ¿Van a poder entrar barcos allí estadounidenses, soldados estadounidenses? Son preguntas que yo he hecho y que hasta el momento la Armada no ha respondido. Bueno, no le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente tampoco responderlo, ¿no? O no sé si es que no hay una legislación clara al respecto. Sí, porque ahí digamos que has tocado un punto muy clave y una de las observaciones que se han hecho es el muelle. Y es que ese muelle
hoy, como está concebida en la licencia y como está concebida en el proyecto, pues permite como tal no solamente un despliegue, pues efectivamente de turismo, sino también de que cualquier tipo de barco pueda atracar allí, cosa que nos tiene muy preocupados debido a que no, las reglas no son claras en este punto y sabemos que si no está, pues digamos, si dejamos un vacío, pues posiblemente tengamos unos buques muchísimo más grandes que ya pueden como tal hacer un impacto mayor. No solamente, pues obviamente en el tema de ballenas, que es un punto muy clave en esa migración que ellas hacen, pero también en un punto también clave y es lo que tú mencionaste, y es la carga. Explícanos un poco como ese término de las cargas que de pronto no todas las personas que nos escuchan lo tienen muy claro. Bueno, eso de la capacidad de carga es un cálculo que se inventó midiendo de manera objetiva algunas variables que tiene un ecosistema, que tiene un bosque, y lo que permite es hacer un cálculo de más o menos cuántas personas resiste ese ecosistema por día. O si se trata de un sendero a través de un bosque, ¿cuántas personas podrían caminar por ese sendero en un día o en unas horas sin que le genere unos daños tan grandes a ese ecosistema que después él no se pueda recuperar? Y eso pues ya está muy bien calculado para el Parque Natural Nacional Gorgona. Entonces, hay un cupo de personas que la isla resiste. Por ejemplo, allí donde está la base militar, la capacidad de carga es un poquito más alta, o para estar en las playas, la capacidad es un poquito más alta, pero diferentes partes de la isla tienen una capacidad de carga distinta y también hay como una capacidad de carga de toda la isla, ¿sí? Y de cuántas personas podrían dormir ahí, también pensando pues como en los recursos, ¿no? Eh, no solamente lo que hablabas como de las casas, sino, por ejemplo, hay un tema que resulta ahí muy polémico y que las personas que más críticas le hacen al proyecto han hecho énfasis mucho y es que para entre más gente haya y entre haya una base con más funciones complicadas, pues más energía se necesita. Ujú. Y la energía, desafortunadamente, para este proyecto la sacan de la gasolina, que es espantoso, digamos, eso sí me parece a mí de locos, o sea que en este momento en el gobierno que nos hablan de la transición energética, nos sigan diciendo que este proyecto lo planean con un tanque enorme de gasolina, De cinco pues mil galones. sí, es de verdad, pues algo ilógico, ¿no? Sobre todo hablando de que hoy habría tantas otras alternativas que no necesariamente implicarían tener un peligro ahí tan grande, digamos, un riesgo muy alto. Pero bueno, sí, sería eso. Sería, pues claramente un riesgo, digamos que uno de los propios riesgos sería el mismo derrame de combustible y adicionalmente ese derrame de combustible a cuántas especies afectaría. Entonces, precisamente ese es uno de los puntos de la licencia que pues mencionan, venga, son 5.000 galones de combustible que se aprobaron en los estudios previos en un tiempo récord que no tienen pues no, efectivamente no se hizo un estudio de impacto ambiental de este tipo de acciones que son tan importantes y tan vitales para evitar algún desastre o algún tipo de afectación como tal al medio ambiente. Y esto es muy importante y lo queremos recalcar y es que los estudios previos tienen que ser, obviamente, pues nosotros sabemos que el Ministerio de Ambiente adelantó esos estudios, pero ¿a qué costo? Porque efectivamente la presión de Estados Unidos, que pues según informaciones, hoy estaban pagando en una bodega en el puerto de Buenaventura una cantidad de dinero importante, que casi son 10.000 dólares mensuales, y que hacen una presión para que este proyecto siga. Hoy
queremos decirlo también, Yoli, que gracias a esa intervención ciudadana de líderes y de expertos está suspendido hace 5 meses y yo creo que se está analizando también tener otras mesas, ya se han llevado a cabo unas 32 mesas correspondientes con las personas, pero aún sigue faltando. Y aún hoy hay un sinsabor de que efectivamente esa licencia todavía le falta muchísimo más, enriquecerla con mucho más cosas y que se hagan los estudios de impacto ambiental que corresponde a una magnitud de esta de estructura en forma de H que tiene 132 metros de largo y que permitiría pues obviamente aumentar 2.400 arpes y atraques que anualmente no tendría este santuario ecológico. Yoli, dignos más o menos, ¿cuál es tu sentir frente a esto, a esta, ya para terminar, a esta base militar o puesto de mando? Como han dicho varios, que esto no es una nueva base militar, sino un puesto de control. ¿Y qué esperamos de esto, Yoli? Sí, ellos dicen que es una subestación de guardacostas, que no es una base. Pues me parece bien hacer la claridad sobre eso porque hay que ser lo más objetivos posible. Pues yo lo que encuentro es que Gorgona no necesitaba eso. O sea, eso es claro, porque ahora están intentando justificar la existencia de esta subestación y de ese radar como un argumento de cuidado ambiental para controlar la pesca ilegal. Pero yo realmente creo que Gorgona no lo necesitaba, ni iba a afectarse si no lo tuviera. ¿Sí? Son otros los intereses que ponen ese proyecto en el camino. Yo creo que lo que dije al principio, es muy difícil que un gobierno de un país de manera unilateral se niegue a eso, habiendo tanta presión de un gigante como Estados Unidos. Y de ¿Sí? una inversión de Pero, 35.000 millones de pesos que se invirtió y, desde Estados claro, Unidos. además que ellos han invertido y no solamente en eso, sino también en algunos proyectos de conservación, por Ujú. ejemplo, para Malpelo, que están dentro del mismo paquete. Pero lo que yo sí creo y un llamado es a la gente, las personas creen que porque este gobierno es distinto en muchos sentidos a los otros que pudo haber en Colombia en el pasado, la gente cree que de repente este tipo de proyectos están bien o que el gobierno estará en capacidad de negociar. Y mi llamado es a la gente a que pongan los pies en la tierra y no caiga en autoengaños. ¿Sí? No nos debemos autoengañar, tenemos que mirar la situación de una manera estratégica y muy pragmática. No importa el presidente que esté ahí, su voluntad ni siquiera. Los únicos que podríamos realmente hacer la diferencia somos las personas, la presión ciudadana. Incluso si eso implica tener que ir en contra de una decisión que tome el gobierno. Si digamos que en este caso el gobierno diga, bueno, nosotros vamos a apoyar a la Armada porque esto es lo mejor para el país, pues yo realmente pienso que no necesariamente. Y también quiero alertar para los que quieran leer mis artículos en Razón Pública, este tema de Gorgona está muy conectado con un tema que ha sonado mucho y es que nos van a condonar deuda por conservar y que no es necesariamente así. Es exactamente, corresponde todo al mismo paquete de un manejo que Estados Unidos le está dando a la región y su piloto es el Pacífico de Latinoamérica. Entonces ellos están estableciendo control territorial y ahora quieren con esta figura del canje de deuda por naturaleza, que no es igual a que nos van a condonar deuda por conservar. Ujú. Digamos, así lo han presentado al público, pero en la realidad no funciona así. En realidad es refinanciar deuda que ya tiene Colombia para que le den un dinero y ese dinero se pueda utilizar en planes de conservación
que eso ya se ha hecho otras veces, pero que yo en mi último artículo de Razón Pública advierto que podría llegar a tener consecuencias indeseables, que son proyectos que no son totalmente transparentes a los ciudadanos de los países y que no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que los gobiernos están firmando con los sectores que adquieren esta deuda, que muchas veces son ONGs ambientales estadounidenses y que están tomando mucho poder, no solamente en Latinoamérica, sino en otras zonas del mundo, mediante esta estrategia del canje de deuda por naturaleza. Y ya digamos, Ecuador en Galápagos fue el que dio el primer paso y ya tiene un proyecto de canje de deuda que ha generado además muchos conflictos sociales porque restringe a pescadores de Ecuador también. Y ahí ha habido bastantes problemas. Entonces, con esto de Gorgona, yo llamo a la gente a que esté más pendiente. No es un tema fácil, pero es un tema del que depende el futuro de nuestro país. Es un tema del que depende qué va a pasar con los bienes naturales de Colombia. ¿Los podríamos perder? O sea, yo no puedo decir que los vamos a perder ni afirmar nada de eso, pero sí tengo muchas preguntas y sospechas sobre el tema que hasta el momento nadie me ha podido responder de manera contundente para decirme no, de eso no se trata, ¿sí? Y todo lo contrario. Ejemplos internacionales donde es más bien como complicado. Este tema del canje de deuda lo presentan de una manera muy afable al público, pero no es tan así como lo presentan. Y tiene Gorgona también que ver en esto, ¿no? Entonces, pues yo sí llamo a la gente a que independiente de su filiación política, generen presión ciudadana, porque finalmente hasta el mismo gobierno actual, teniendo de fondo la excusa de la presión ciudadana o digamos lo que está pasando con Gorgona, que ya hubo como pues una demanda para que sea la rama judicial la que resuelva este conflicto socioambiental, pues entonces habría más elementos para negarse a algo así, ¿no? No es como, no, es que de manera unilateral no queremos, sino, no, mire, la cosa está más complicada. Y los que lo podemos hacer posible somos nosotros, los ciudadanos, que nos enteremos, que nos apropiemos de este tema, porque al final Gorgona, el Amazonas y todas las regiones naturales de Colombia son nuestras, pero esa propiedad implica no solamente derechos, sino también responsabilidades. La tenemos que defender. Es muy cierto y aquí quiero hacer, digamos, una cuña y es que cada día más nos empoderamos más de los temas medioambientales y eso me parece fantabuloso. Hoy, por hoy, digamos, no estamos esperando que entre como en vigor el acuerdo de Escazú, precisamente porque muchas de las acciones populares que se llevan y que están en curso terminan pues en manos de esa rama judicial que no tiene la experticia en temas medioambientales que nosotros quisiéramos y aunque para el tema de Gorgona no se aceptó la acción popular por el Tribunal Superior de Cundinamarca, es no desfallecer. Estas luchas son de largo alcance y de largo aliento y para nosotros es súper importante que todos acompañemos, no importa su filial política, como dijo Yoli, pero tampoco importa si su tema no, usted no es un ducho en temas medioambientales, no importa, es un recurso vivo, natural, que todos debemos preservar, así como el Amazonas, así como el árbol que está al lado de tu casa, que te está brindando ese servicio ambiental que tú en la mayoría del tiempo no lo ves o no lo percibes, es importante empezar a tomar un poco más de conciencia en nuestros recursos naturales. Yoli, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. La idea es
que iniciemos unas mesas efectivamente para hablar de este canje de deuda por servicios ambientales. Me parece fantabuloso. Quisiera ya desde ya invitarte a una mesa con un grande amigo que se llama Julio Rosso. De pronto tú lo has escuchado, que es de Amazonía Emprende, y que también ha trabajado precisamente por la conservación del Amazonas y por conservación del bosque. Y sería fantabuloso poder tener estos espacios donde hablemos libremente, que nos sintamos libremente de hablar de estos temas y que este sea el mejor espacio en Pachamama Power. Muchísimas gracias por la invitación y pues de nuevo, eh, una invitación para los oyentes para que la relación que tenemos con la naturaleza no esté únicamente mediada por lo que nos puede ofrecer, pero sí como sí digamos como ese sentido de pertenencia, exacerbarlo, volverlo a traer, y saber que por más que los gobiernos tengan buena voluntad, al final son las personas que tienen ese sentido de pertenencia las que pueden lograr grandes cosas. Y en efecto, lo que la gente sí debería entender y el mensaje que yo les envío desde lo que yo logro ver aquí, yo vivo en Alemania, internacionalmente, es que toda la naturaleza que hay en diferentes partes del mundo y por supuesto en Latinoamérica, hoy sí está en riesgo, porque son muchos poderes los que quieren apropiarse de ella. Y eso es una realidad y la gente en Colombia a veces no lo tiene de primera mano. Y eso está pasando. Nos tocó vivir el tiempo en el que eso ya está sucediendo. Entonces, pues bueno, la invitación es esa. A que nos empoderemos todos. A que Así es. todos, exactamente. Entonces, muchísimas gracias, Yoli, aquí por este tiempo. Si quieres dejar tus redes sociales. Bueno, a mí me conocen como @yoligrilla, de grillo con doble L en Twitter, y es como en cualquier otro lado de la misma manera. Y pues tengo algunos artículos en Razón Pública y mi blog en El Espectador, para los que quieran darse una ojeada. Listo, muchísimas gracias. Esperamos que todos sigan y lean, por ejemplo, los blogs del espectador, que son buenísimos. Yo soy la primera fan y de tus blogs y de tus artículos. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz noche, tarde, días para todos. Que estén muy bien. Mi nombre es Sonia Spitaleta y esto fue Pachamama Power Podcast. Agradecimientos especiales a los y las oyentes y a mi mano derecha Sergio Carreño y en la edición Fabián Carreño.